¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de bullying, de acoso escolar, de violencia en las aulas o como queráis llamarlo. Y lo que quería comentaros es un poco mis experiencias en relación al bullying que yo sufrí también. Al bullying, se podría decir el bullying que yo hice. Podría decirse. Y mi perspectiva de un asunto que hoy preocupa a mucha gente, preocupa a muchos padres y que es una realidad, que no es que sea algo que debamos de ignorar. Yo durante casi toda mi etapa escolar estuve en colegios religiosos, colegios que separaban a chicos de chicas, que tenían una sólida formación y que, eran colegios confesionales. Es decir, te daban clases de religión, tenías misa todas las semanas y tenías confesiones todas las semanas. A ver, el que quería, obviamente era opcional, no era una imposición. Estoy seguro que si alguno dijera, pues yo objeto, pues no le hubieran dicho nada. Pero sí vi en esos colegios mucha violencia. Y una parte pues fue hacia mí. Pero también, igual que digo una cosa, digo la contraria. Igual que yo sufrí violencia, el colegio tenía un margen de maniobra amplio para luchar contra esa violencia. Es decir, yo vi muchas peleas entre chavales, muchísimas peleas, y estuve yo he estado poco en colegios de otro tipo donde yo no vi tanta violencia. Cuando estaba en segundo o tercero de GB, yo iba a ese colegio en autobús y hubo un tipo de los mayores. Para mi mente infantil, aquel tipo tenía 20 y pico años. Para mí era una especie de hombrecito. El tipo tomó la manía conmigo. Simplemente la tomó conmigo. Y la tomó conmigo en plan de meterse conmigo y abofetearme. En mi caso, pues bueno, yo sé que hay chavales que a lo mejor se callan eso, no se lo dicen a nadie, lo sufren. Pero vamos, yo no tuve ningún problema en decírselo a mis padres, y mis padres intervinieron inmediatamente. Hablaron con el director, se presentó mi madre, habló con el director. Al director este asunto se lo tomó muy en serio, muy en serio. Y el director salió de su despacho, se fue al autobús y habló muy seriamente con el tipo que la había tomado conmigo. Lo amenazó y me dijo, y la próxima vez que vuelva a pasar esto, te vienes directamente a mí, este es mi despacho, y me lo dices. ¿Ve? Ahí la cosa, pues, se quedó. ¿Qué fue lo que hizo el sujeto este? Pues el sujeto este, en cuanto se volvió a quedar a solas conmigo, me increpó. ¿Por qué has dicho nada? Eres un tal, eres un cual, y me dio un bofetón. Y yo le dije, un momento. Me bajé del autobús, fui al despacho del director. El director, bastante enfadado, se vino conmigo al autobús, se fue al sujeto este, lo regañó y le dio un bofetón. Y la próxima vez que vuelvas a hacer esto, más amenazas. Y a partir de ahí, aquello, amigos míos, aquello fue mano de santo. Aquel tipo no volvió ni a hablarme, porque sabía que en el momento en el que yo hablara con el director, le iba a crear serios problemas. Había recibido amenazas, había recibido una aguantada, y por cierto, la aguantada que le pegó el director al tipo este fue bastante mayor que la que el inútil ese me pegó a mí. Lo digo con cierta satisfacción. Pero ahí no acaba la historia. Hubo consecuencias.
Bueno, el tipo este, bastante frustrado, tenía otros amigos a los que les contó el problema, y lo que hicieron, como no podían tocarme, como yo era intocable, pues lo que hicieron fue organizar una pelea con un chaval de mi clase. Un chaval de mi clase que era una especie de juggernaut, un tipo recio, y al tipo lo recuerdo bien, era un tipo rubito, de una familia humilde. Familia humilde seguramente porque eran muchísimos hermanos. O sea, era una familia de estos, todos iban al colegio y eran muchísimos. Y yo estoy convencido de que... Y todos tenían el mismo corte de pelo. Es decir, yo estoy convencido que la madre tenía una maquinilla y por no pagar la peluquería les pegaba a todos un buen rapado, como hacemos muchas familias y como yo hago conmigo mismo, ¿eh? Yo me corto el pelo a mí mismo. Total, que hablaron con este chico y dijeron, te hemos organizado una pelea. Me dijeron, a mí te has organizado una pelea, no seas cobarde y pégate con este. Total, que... Yo quiero deciros que yo de jovencito y de niño era un tío sumamente tímido y apocadito, pero aquello a mí no me impresionó. Quiero decir, yo no lo viví como un trauma, ni como el horror, ni como la tensión. Se formó un corro de gente antes de clase. El chaval este, el gladiador que habían contratado para pelearse conmigo, pues el tío no tenía problema. Dijeron, tú te vas a pelear ahora con Converso, de Vidas en Red, que es una cosa que se llama Internet, que vendrá en el futuro. Pero fue una pelea infantil de agarrarnos de la ropa y tirarnos al suelo. O sea, es que no tuvo importancia, ni yo lo viví como un trauma, y aquello se quedó ahí y no volvió a haber más consecuencias. He sufrido más acoso. Bueno, he tenido compañeros violentos. He tenido peleas, bastantes peleas. Me han dejado en el suelo con un puñetazo en el plexo solar sin aire. Me han dejado, pero eran peleas que acabaron ahí y no me convertí en la obsesión del matón local. Sí es cierto que estando en sexto o séptimo de EGB, pues uno de mis hermanos, el segundo detrás de mí, pues tenía un compañero que la tomó con él. En esa época yo empezaba a hacer taekwondo. O sea, para mí el taekwondo ha sido una época muy importante de mi vida. Estuve más de 13 años haciendo taekwondo, fui cinturón negro de taekwondo. Probablemente pocas cosas me gustaran más que el taekwondo. Se me daba bien y disfrutaba mucho. No me importaba entrenar, podía entrenar todos los días, no me costaba ningún esfuerzo y me lo pasaba, era un buen tiempo. El taekwondo me ayudó a tomar muchísima confianza en mí mismo, mucha más confianza. Pensad una cosa que hacíamos en taekwondo, que lo hacen en muchas artes marciales, que es, pues a lo mejor un día o 2 días por semana teníamos combates. Ese combate estábamos todos en el suelo del tatami y el maestro, así como le llamábamos, decía, tú y tú, pelead. Vais a pelear 1 asalto, 2 asaltos, 3 asaltos. Que ya ves tú, era un combate con protecciones y tal. Pero casi que eso lo vivía a veces con más tensión que otra cosa, porque había golpes y te podías llevar golpes que dolían bastante. Pero bueno, había una tensión y de alguna forma pues esa situación de tensión te forjaba algo de carácter, ¿no? Bueno, la cosa es que uno de mis hermanos me comentó, me dice, mira, hay un tío que me está haciendo la vida imposible, me está dando un día sí, otro sí, hay que hacer algo. Así que salíamos del colegio, esto fue en Granada, seguimos a ese tipo, mi hermano me dijo, mira, es ese, va con su hermano pequeño. Así que yo me fui por él, le dije, pues le dije, oye, ¿por qué le estás pegando a mi hermano, tal y cual? Y el tipo lanzó el primer golpe, ¿eh? Yo le hice un fantástico bloqueo, el tío me tiró una patada, que era el lenguaje en el que yo hablaba, le hice un perfecto bloqueo y yo le di a él, le devolví la patada, le di una upchagi en el estómago
Y el tipo, cuando se dio cuenta de que no podía enfrentarse conmigo, echó a correr. Y bueno, pasó una cosa desagradable, porque el tío llamó a la policía le dijo, hay un tío que me está partiendo la cara, el policía se fue a mí, me amenazó el policía, eso sí me lo recuerdo como algo desagradable, que un policía te amenace y te diga que te va a meter en la cárcel, que ya ves tú, para el policía era una tontería infantil, el policía ni siquiera sabía quién era el malo de la película. La cosa está en que aquello no podía quedar igual, así que al día siguiente salí pronto de clase y me quedé en la puerta del colegio para esperar al sujeto este que se dedicaba a machacar a mi hermano. Era un repetidor, era mayor que mi hermano y la tomó con mi hermano. Quizá lo que estoy contando es que ahora yo era el acosador. Algunos dirán, hombre, Converso, pero estabas defendiendo a tu hermano. Pero en cierto sentido no fue lo ideal. Lo ideal hubiera sido que hubiéramos hablado con el director, que además estaban por la labor, y hubiéramos planteado el tema y este tema se hubiera zanjado en vez de solucionarlo al estilo Chuck Norris. La cosa está en que, claro, cuando yo lo estoy esperando, se formó pues un pequeño evento infantil escolar donde ¿qué pasa? Que Converso está esperando a fulanito para pegarle y todos estaban pues deseando ver el espectáculo. Cuando salió el tipo, salió corriendo, yo lo agarré por el cuello, el tío me dio, esa es la primera vez que me dan un puñetazo en la cara, a ver, un puñetazo infantil, no un puñetazo de un tío de 30 años. El tío me dio un puñetazo en la cara y yo recuerdo pensar, ostras, me han dado mi primer puñetazo en la cara. Y bueno, tampoco es para tanto. Y yo, pues hubo un intercambio de golpes. Esta es el segundo acto. El tercer acto, pues, no se llegó a producir porque la madre de este tipo, familia separada, por cierto, como mi familia, padres separados como mis padres, pues la madre fue a hablar con el director y le planteó, digamos, el otro lado de la historia. Es decir, aquí hay un tipo que está esperando a mi hijo para partirle la cara y esto no puede ocurrir. O sea, los profesores obraron bien, es decir, no podían permitir esto porque además yo iba a por el tercer combate. O sea, yo estaba dispuesto a que eso no quedara así, pero se ve que el tipo tenía más miedo del que yo pensaba y habló con su madre. Los profesores que a mí me tenían en gran estima, porque yo he sido el típico estudiante con gafitas, atento y, quiero decir, muy educado. No es que mis notas hayan sido particularmente buenas, pero bueno, yo era el típico tipo que sacaba muy buenas notas en las asignaturas de letras y entonces mis profesores me tenían siempre en muy buena consideración. Hablaba con ellos, en fin. Entonces, claro, recuerdo que mi tutor fue a hablar conmigo y me dijo, oye, Converso, ¿qué pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre? Ha venido la madre diciendo que estás esperando para partirle la cara. ¿Qué es lo que ocurre? Y yo le dije la verdad, le dije, mire, don fulanito, en esa época tratabas a los profesores de usted. No sé si ahora es así. Pues le dije, mire, don fulanito, este tipo se está dedicando a pegarle un día sí y otro también a mi hermano. Así que yo he ido a buscarle y esta es la razón por la que yo me estoy pegando con este tipo, porque es que este tipo va por mi hermano. Bueno, ¿sabéis qué me dijo mi tutor? No me dijo nada. Ah, vale. No me dijo nada. El tipo se levantó y ya fue. ¿Qué es lo que hicieron en el colegio? Pues lo que hicieron fue que la clase del matón de mi hermano, porque yo reconozco que yo era el matón del otro matón, por la clase del matón saliera antes, mientras tanto retenían a mi clase, esperad y no salgáis, para que el otro saliera antes que nosotros y cuando yo ya saliera, pues el otro ya hubiera puesto tierra de por medio. Y esta es mi aventura con el bullying. ¿Qué os parece? ¿Os parece una gran historia? ¿Lo es? Bueno, no tiene nada que ver con otras cosas que yo sí, no he visto, pero sí me han llegado, de gente cercana a mí. Aquí en Madrid, un chaval de mi iglesia, pues el pobre sufría bullying.
Sufría bullying no de un tipo, sino de un grupo de chavales que la tomaron con él. Y el problema fue a más. Si ya el problema es grave, el problema fue a más porque todos los días lo esperaban a la salida para darle de puñetazos, todos los días lo esperaban, y lo que ocurrió es que esa mala gente tenía amigos en otros colegios y vinieron de otros colegios a buscar al chaval este para pegarle, con lo cual se volvió en una especie de pasatiempo perverso, no solo para los matones locales, sino también para los matones de otros colegios. De tipo, su padre le apuntó a boxeo, le pusieron un psicólogo y lo pasó mal. Hoy en día este chaval es un chaval normal, tiene su trabajo, tiene su novia y tiene una vida normal y ya está. No ha habido más consecuencias, ¿no? No ha habido suicidio ni cosas horribles como las que nos llegan en las noticias. Yo creo, sinceramente, que lo ideal no es la violencia. Es decir, la violencia no siempre es la solución. Todo el tema del podcast de hoy viene porque ayer vi en Twitter, y creo que lo retuiteé, no sé si lo retuiteé. En Brasil, una chavala estaba sufriendo el acoso de una compañera en su clase. La chica era una niña, pues precisamente se veía que era de las más pequeñas de la clase, y la acosadora parecía que estaba 2 cursos por encima. O sea, la acosadora era una tipa de complexión robusta, con una mata de pelo rizado, o sea, una típica brutota que la tomaba con ella. Bueno, la cosa es que la niña acosada practicaba jiu-jitsu. Jiu-jitsu de una rama del jiu-jitsu, Nihon Jiu-jitsu, bueno, no recuerdo el nombre, pero pues, seguía una disciplina dentro de las escuelas de jiu-jitsu. Y la chica trepó como un mono alrededor de la chica, la cogió por detrás, la típica maniobra del jiu-jitsu, la estranguló, la derribó, y cuando lo separaron, la chiquitaja le pegó 3 patadas en la cara. De este tipo de vídeos tengo que deciros algo. Por un lado, es muy satisfactorio ver cómo el pequeño le parte la cara al matón. Hay otro vídeo, que lo habréis visto también, que es un tipo gigantesco en una escuela, creo que británica, pues un tipo, en fin, Odor, tío estilo Hagrid, tiarraco gigantesco. Y aparece un chavalín que no tiene ni media torta y empieza a darle puñetazos. El gigantesco receptor de los golpes soporta de manera estoica y paciente los golpes del chiquitajo hasta que se harta, lo levanta en peso, lo tira al suelo y el enano se queda tarumba. Es decir, el golpe que se lleva contra el suelo lo deja medio groggy. Y luego aparece otro para defender al enano agresor. Es cierto que produce cierta satisfacción ver al débil triunfar sobre los agresores, pero en el fondo siguen siendo vídeos de violencia. Y yo, si os digo la verdad, con el tema de la violencia cada vez lo llevo peor. Twitter es venenoso. Twitter es un contenido tóxico donde la mayoría de los contenidos en Twitter te encienden, te provocan una reacción visceral, te enervan, e incluso cuando la violencia podemos entender que es legítima, yo creo sinceramente, creo que existe una violencia legítima, creo que no es lo ideal, pero creo que la violencia, el problema de la violencia es que es un fuego que provoca incendios y provoca más violencia. El contenido audiovisual de violencia provoca una insensibilización a la violencia. Y por supuesto, en los hombres somos más de imitar, provoca el fenómeno de imitación a la violencia, donde replicamos los comportamientos que vemos en los vídeos. No soy un experto, con lo cual mi opinión la podéis desechar completamente.
pero creo sinceramente, tengo la sensación de que siendo como es el tema del acoso escolar un tema grave, un tema que provoca suicidios, no estoy seguro de que se haya amplificado por redes sociales. Y también sospecho, y es solo una sospecha, que este asunto del acoso escolar se produce en un mundo en el que, y en una sociedad como la sociedad occidental, donde los niños son un bien escaso. Es decir, hemos pasado de una sociedad en la que había muchos niños y muchos padres nos daban a los niños más libertad. También es cierto que se oían menos cosas horribles, pero muchas veces los niños nos metíamos en peleas, en líos, en movidas, y nuestros padres ni sabían ni se enterarían porque nosotros no se lo contábamos. Ahora los niños son un bien muy escaso. Muchas parejas tienen 1, 2 o ningún niño. Es raro ver gente que tengan 3 hijos, 4, 5 hijos. Existen, obviamente, pero no es como en mi época, en los años 70, 80. No es ni de casualidad así. A lo mejor estoy equivocado. Pero pienso, de verdad, creo que el tema de la violencia, de la crueldad, del sadismo, no es un tema nuevo de ahora. Es un tema de siempre. Os he contado, no sé si os lo he contado, tengo uno de mis hermanos que, por cierto, ahora hace jiu-jitsu. Estoy yo picado con el tema del jiu-jitsu. Lo que pasa es que no tengo tiempo material, pero ya me metí en una escuela de jiu-jitsu para informarme. Pero es que no tengo tiempo material. Uno de mis hermanos es entrenador infantil, o sea, bueno, como voluntariado, como actividad complementaria, pues él entrena en fútbol americano en Reino Unido, a chavales, a niños, a jovencitos. Y él, una de las cosas que me dice es que practican ejercicios para despertar cierta agresividad en los niños, porque dice, los niños de ahora son muy buenos, los han educado para ser buenos chicos y no tienen agresividad. Ahora, esto es una reflexión que yo me hago. Y quizá aquí un psicólogo pues podría darnos una respuesta más acertada. Quizá los niños necesiten más actividad física que la que hoy en día tienen, quizás. Algunos a lo mejor están saturados de actividades. Quizá algunos niños necesitan canalizar esa agresividad para enfocarla bien y no enfocarla hacia el más débil o hacia el llamativo de la clase. Un amigo mío que ahora está jubilado, pero fue director prácticamente toda su vida laboral, ha estado trabajando en el tema educativo, y él me cuenta cómo en su centro educativo lidiaban con el tema del bullying. Y básicamente lo que hacían es que en vez de solucionarlo en privado, suspendían las clases, reunían a toda la clase y empezaban a hablar del tema. ¿Por qué? Y está muy bien pensado eso, porque muchas veces el fenómeno del acoso es un fenómeno cómplice con el silencio de la mayoría. Un silencio indiferente o a veces simplemente el silencio de una multitud de espectadores que están disfrutando, entre comillas, de un espectáculo de sadismo y crueldad. Pero en el momento en el que le pones a los chavales cara a cara con el tema del bullying, mirad, vamos a hablar de este tema, ¿qué os parece? ¿Crees que te podría pensar a ti? ¿Cómo reaccionarías si la tomaran contigo o con tu hermano pequeño? En el momento, y esto lo hacían en la escuela de mi amigo con bastante éxito, paraban las clases y el tema era este. Además, ha pasado esto. En ese momento, el acoso pasaba de ser algo privado que se vivía entre la vergüenza y el miedo a ser algo público en el que todos tomaban parte de la solución.
todos se implicaban y todos los chavales se juzgaban no solo al agresor, sino a la multitud. Es decir, ¿y vosotros qué habéis hecho? ¿Sois de los que estáis calladitos como cómplices? ¿O vais a hacer algo para evitar que esto pase porque os puede pasar a vosotros? Esto me parece una solución muy, muy inteligente. Por supuesto no digo que no exista el bullying, existe. Y por supuesto creo que es lo mismo de siempre. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú? Déjamelo en las notas del podcast, también en los comentarios o en Twitter, @converso72. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.